Vale, y ahora me decís si veis el modo presentación, todo. Perdonad, espera un Sí, momentillo. ¿Me escuchas, Leo? Sí, Soy Manu de comunicación. Es que como no soy el máster de la reunión, no puedo grabar yo. No sé si la persona que esté. Creo que eres tú, ya está grabando. Genial. Perdona, Leo. Era para ya tener todo. vale. Yo lo estoy grabando, ¿eh? No sé si... Va, a mí me pone grabando, así que imagino que todo el mundo va a aceptar, así que ya te doy paso. Muchas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por venir, porque esto en el fondo no deja de ser una especie de experimento. Bien, normalmente los after work siempre intentamos que sean un evento pues, de aprendizaje. Hoy intento también que algo nos llevemos de aprendido, pero en el fondo vamos a contar una especie de historia y vamos a ver cómo una empresa como Airbnb, ¿vale? Que es una empresa que entiendo que por todos conocida, que no va a hacer falta deciros exactamente lo que es, aunque vamos a intentar recorrer un poco cuál es su historia y de las cosas que ellos mismos han ido haciendo y que además las van contando, porque en este sentido, si me he animado a hacer algo parecido con Airbnb, es porque existe mucha información pública, ¿vale? Sobre ellos, que ellos mismos divulgan. Entonces, seguramente va a resultar interesante coger algunas de las cosas que pueden hacer ellos, que a lo mejor no son comparables a las que nos afectan a nosotros, pero que a lo mejor alguna podemos aplicar en nuestro día a día o con nuestros proyectos y clientes, ¿vale? Entonces, como digo, voy a definir un poco Airbnb, aunque seguramente no haga falta, ¿no? Pero Airbnb, por lo menos desde sus comienzos, es uno de los grandes players que existen en el mundo del alojamiento, ¿no? Al final es un marketplace que une oferta y demanda y en este caso une la oferta que son pues esos alojamientos que en este caso son alojamientos que empezaron siendo de personas particulares, ¿vale? Que se los alquilaban pues a otras personas que quieren viajar, ¿no? Y tener otro tipo de alojamientos un poco distintos a lo que podía ser a lo mejor la experiencia de un hotel. Pues como todo marketplace, al final es un reto para ellos también, empezando con una pequeña startup, convertirse en lo que son hoy, pues al final es una historia que, dejando a un lado toda la controversia que puede generar una compañía como esta, el propio crecimiento de esta compañía pues tiene y deja muchos aprendizajes. La historia también, no sé si historia o leyenda, porque al final muchas de estas cosas también luego se van mitificando un poco, pero bueno, la historia de Airbnb empieza en el 2008 con estos tres fundadores, ¿vale? Estos son Brian Chesky, Joe Lleva y Nathan, ¿vale? Brian es este de aquí, el más bajito, Joe es el que está a vuestra izquierda y más tarde se uniría Nathan, que cubre la parte técnica, ¿no? Como sabéis, todas las startups siempre terminan teniendo casi un trío de amigos, uno de ellos al menos o dos, siempre son lo que ponen la parte más de tecnología. En este caso es un poco más especial, ¿vale? Para ser una startup de Silicon Valley, porque tanto Brian como Joe, en el fondo, vienen de estudiar diseño industrial o diseño de productos, que igual no tenían mucho que ver con la tecnología. Ese tipo de acercamiento que tenían, esa amistad que les unía desde esa universidad, pues les hizo que estuvieran más o menos juntos cuando se lanzaron a ir a San Francisco. Como sabéis, San Francisco también en aquella época ya era una ciudad que estaba bastante cotizada, era cara, en el sentido que era caro vivir allí. También eran muy caros también los alojamientos y en su momento también sufrieron el no poder pagar o costarles pagar el alquiler. Y en una convención de lo suyo, de diseño de productos, pues se llenó San Francisco hasta tal punto que se les ocurrió una idea, que la idea era tan básica como ser capaz de alquilar un espacio, una habitación, poner un colchón hinchable y ofrecerlo para ver si alguien quería venir y pasar allí por los 4 días que duraba el evento, ¿vale? Ellos les ofrecían pues la cama, les ofrecían wifi, les ofrecían también el desayuno y a cambio de eso pues los visitantes que se apuntaron pues pagaban como unos $80, ¿no? Y la verdad es que esa tontería que publicaron ahí en un tablón funcionó
Llegaron 3 personas y de ahí pues surge esta primera idea, ¿no? Este se supone que es el correo que yo le pasa a Brian y diciéndole, oye, esto puede que puede funcionar. O sea, al final hay una necesidad, el alquiler aquí en San Francisco es muy caro y la gente se puede sacar unos dinerillos alquilando su habitación. Entonces, esto que empieza con el típico idea loca, hasta que de repente se lo toman en serio, bueno, pues esto es el comienzo de Airbed and Breakfast, que así es como se llamaba inicialmente la compañía. Esas 3 personas, años más tarde, pues son las 3 primeras personas que pagaron esos $80 para alojarse en el primer listado de lo que sería luego Airbnb, ¿vale? Y en el fondo, lo que transmite también es que, oye, no solamente es alquilar una habitación y sacar un dinerillo para el que está alojando y tampoco ahorrarse un dinero para el que va para allá, sino que a veces también puede ser hasta una experiencia, ¿no? Al final conoces gente con este tipo de planteamientos que encima de ser más baratos que ir a un hotel, pues te acercan un poco más a esa cercanía, ¿no? de la gente. Eso fue los comienzos. Como digo, la primera versión de la web se llamó Airbed and Breakfast porque es lo que ofrecía literalmente. Era una cama hinchable y desayunos, ¿no? Y con esta idea loca, pues empezaron. La verdad es que, como tal, la idea les costó despegar. Imaginaros que ese tipo de idea sufre el clásico problema del huevo y la gallina. Crear un marketplace significa que para que tengas oferta y demanda necesitas que esto crezca a la par, porque si no tienes suficiente oferta, si no tienes suficientes habitaciones que poner, pues al final la gente no acude a tu portal porque no les ofreces nada. Si no tienes gente que acude a tu portal, pues por otro lado la gente no se anima a poner ahí sus habitaciones porque no tienen visibilidad, ¿no? Ese fue uno de los retos que tuvieron que romper, esa inercia que tenían que romper precisamente para poder crecer y durante mucho tiempo les costó tanto bueno, intentaron un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, intentaron localizarse y focalizarse en ciertos mercados, como en ciertas ciudades. Ellos al final intentaban hacer esto de una forma más global, apuntar a todo, pero como estás en los inicios, pues al principio la primera recomendación es intentar focalizarte y aprovechar y hacer todo el ruido posible, ¿no? De hecho, intentaron hacer campañas de todo tipo y aprovecharon incluso una convención que ocurría en Denver, demócrata, en la que se iban a encontrar allí pues, cantidad de personas. Iba a haber una migración masiva para concentrarse allí. Y como esto no terminaba de despegar, hubo un momento en el que pensaron incluso que tenía que potenciar el segundo concepto, no solamente el de las camas, sino el de los desayunos, ¿no? Y lanzaron incluso su propia gama de cereales con un look and feel o una personalización muy distinta. Hicieron estas cajas que veis ahí, compraron una serie de cereales y ellos mismos empaquetaron todo esto y los vendieron 10 veces por encima del valor real de lo que costaron. Pues esta tontería que lanzaron a la par intentando ideas locas para que el sistema funcionara, pues les dio pues, una de las primeras inyecciones a la compañía, unos $30,000, que fueron los que les mantuvo durante los siguientes años o los siguientes meses. La verdad es que costaba hacerlo despegar y cuando se le fue agotando el dinero, entraron en concurso o presentaron la empresa a una de estas incubadoras Incubator que al final metió otros $20,000. Lo interesante de esa colaboración con Y Incubator, sobre todo, fue que les dieron un consejo que fue clave para empezar a cambiar el chip. Cuando tú tienes una startup en Silicon Valley, la obsesión normalmente de todos ellos es crecer, tener una base de usuarios grande, porque al final termina el éxito de este tipo de startup, pues termina midiéndose precisamente por eso, por el tamaño de los usuarios que tienes, ¿no? La cantidad de usuarios que tienen. Y sin embargo, el consejo que les dio, en este caso, uno de los inversores, Paul Graham, fue precisamente lo contrario. Les dijo, vosotros lo que tenéis que hacer es construir una pequeña comunidad de gente que ame vuestro producto. Y cuando tengáis esos lovers, esa gente fan de vuestro producto, ellos ya se encargarán de hacer que esto escale. Así que la primera recomendación fue
tienes que conocer de primera mano a esas personas que están poniendo en tu listing, en tu página web, estos apartamentos. Así que durante una temporada lo que hicieron fue precisamente viajar todos los fines de semana a Nueva York. Autoalquilaban este tipo de apartamentos donde estaban sus clientes, vamos, sus hosts que llaman, y estuvieron con ellos pasando pues muchos fines de semana para aprender. Se dieron cuenta de varias cosas. La primera es que no es fácil ponerle un precio a una habitación, ¿vale? O un espacio. Al final no sabes contra qué compites, así que la gente ponía los precios sin tener ningún tipo de asesoramiento. Pero la segunda que aprendieron, que fue la más importante para el despegue posterior de esto, fue que no hacía justicia lo que ellos encontraban cuando viajaban y se alojaban con estos anfitriones con respecto a las fotos que se subían, ¿vale? Recordad que estamos todavía en el año 2008 cuando esto se lanza. El iPhone, para que os hagáis una idea, sale en el 2007, con lo cual ni siquiera la gente tenía cámaras o teléfonos decentes para hacer este tipo de fotos, así que ahí aparecía absolutamente de todo. Así que lo que hicieron fue, cogieron y compraron su propio equipo de cámaras y durante esa temporada lo que hicieron fue hacer fotos más profesionales, ¿vale? Subieron y mejoraron todos los perfiles de las casas que aparecieron en estos listados y automáticamente el portal dio un salto de calidad que se tradujo en un crecimiento de compañía. Eso fue en 2008. A día de hoy, prácticamente los datos son muy distintos. Tienen más de 7 millones de anuncios o de alojamientos publicados en el site. Ahora mismo están en más de 100.000 ciudades, ¿vale? Presentes, es decir, más de 220 países, y hay más de 750 personas que ya se han alojado en alguno de estos sitios gracias a Airbnb. Estamos hablando de una compañía que ha tenido lo que se conoce como un hipercrecimiento. De todo hay en Airbnb, desde casas, desde habitaciones compartidas hasta 2.400 casas árboles que puedes encontrar, incluso castillos, ¿vale? Ahora mismo es el listing más grande que se puede encontrar pues a nivel internacional. No existe nadie que tenga una base de datos más grande de alojamientos que Airbnb. Y de hecho, trasciende, porque ya no es tanto un marketplace, no es solo un marketplace, ¿vale? Que pone en contacto esta oferta-demanda, sino que además se ha convertido prácticamente en un ecosistema, en el sentido de que ha sido capaz alrededor de su negocio, ¿vale? Que es el negocio de Airbnb, es también el negocio de todos los anfitriones que viven detrás de él, anfitriones que son simplemente inversores que tienen casas y alquilan, pero hay también gente que vive y quiere vivir precisamente de alojar gentes y de la experiencia que supone para ellos. Bueno, pues alrededor de todo eso han surgido también otro tipo de empresas, pequeñas startups, que dan servicios paralelos gracias a Airbnb, como pueden ser algunas dedicadas a gestionar los inmuebles, ¿vale? Al final, cuando tú llegas a una casa, pues alguien tiene que atenderte, alguien tiene que darte las llaves, alguien te tiene que responder si tienes incidencias, etcétera. Bueno, pues a veces en este tipo, cuando se ha ido profesionalizando todo esto, pues los primeros anfitriones pues ya no viven allí ni están cediendo una parte de su casa, sino que al final lo que tienen es una inversión y se la gestiona empresas como estas, ¿no? Hay empresas que se dedican incluso a recogerte desde que llegas al aeropuerto para que te lleven hasta casa y entonces ya la experiencia empieza incluso un poco antes, ¿vale? Incluso ya el colmo que me ha parecido de todo esto es esta otra startup que tiene un nombre súper largo, ¿vale? Un momentito. Que no tiene logo y el nombre es el que veis ahí, el de Can I stay with you while I rent my place on Airbnb. Ese es la URL que representa este sitio, que básicamente es un lugar para alojar a los anfitriones cuando ellos ceden su casa, ¿no? Imaginaos que pues te puede ser más rentable alquilar tu casa cuando tienes un evento importante en la ciudad y le puedes acoger este tipo de páginas que dan refugio precisamente a los anfitriones. Y antes de seguir, vamos a ver ahora un vídeo de uno de los fundadores de Joe Gebbia, ¿vale? Para que os hagáis una idea por qué costaba tanto arrancar esto, tenemos que intentar hacer un esfuerzo de empatizar
con la situación que existía en esos años 2008, ¿vale? Ahora mismo Airbnb, todos tenemos en la cabeza, el concepto lo tenemos muy claro y no nos supone una intranquilidad, porque además ni siquiera el Airbnb que vivimos nosotros ahora, que normalmente es un alquiler de una casa entera, es lo que se empezó a mover en su momento, que estaba más relacionado con el alquiler de un espacio, ¿no? De una habitación. Lo que había que romper en aquel momento era precisamente la confianza. Es decir, la gente cuando le contaban esta idea, lo primero que pensaba es, ¿de verdad crees que alguien te va a pagar para venir a tu casa? O al revés, ¿tú crees que alguien va a estar interesado en poner una de las habitaciones que tiene libre para que un extraño llegue hasta su casa y que vea pues, y conviva contigo durante todo este tiempo? ¿Vale? Eso en aquel momento parecía una locura. Bueno, pues para intentar entender cuál locura es, ¿vale? Pues en esta charla que podéis encontrar en TED, Joe hace un experimento cortito que vais a ver ahora mismo. No sé si se oye. No. No se escucha. No se oye. ¿Escucháis? No se oye. Un segundito, que a lo mejor tengo que poner esto más alto. Vale. Vale. Lo mismo, como tengo yo los cascos, por eso no se está escuchando al mismo tiempo. Pero bueno, entonces voy a intentar redactarlo yo, ¿vale? Si no se ve ahí. Básicamente lo que le está pidiendo a todo el mundo, Joe, es ahora mismo una cosa muy sencilla, ¿vale? Va a aprovechar y le va a pedir a todo el mundo que saque su móvil, algo que tienen todos al alcance de la mano, ¿vale? Y ahora lo que les va a pedir a todos también es que lo desbloqueen. Y una vez que lo tengan desbloqueado, que se lo pasen a la persona que tiene al lado. Vale. Este ejercicio tan tonto, que acaban de desbloquear un móvil y se le acabas de dar a un extraño, pues ese es un poco la sensación que él intenta transmitir. Es decir, ¿qué sentirías tú si le dejas de repente tu móvil desbloqueado a una persona, ¿no? Que pueda empezar a cotillar tus fotos, que pueda empezar a cotillar las cosas, ¿no? Pues eso es lo que ocurre. Eso es lo que conocen ellos llaman construir la confianza. Muchas de las cosas que tuvieron que hacer en su momento era construir un producto que transmitiera la confianza suficiente como para que la gente se animara a compartir sus habitaciones o casas y la gente se animara a ir para allá, ¿no? Esto es el tipo de retos que gente como ellos, como Brian, como yo, que trabajan en la parte de diseño, pues les era familiar, ¿no? y disfrutaban haciendo. ¿Qué cosas hace Airbnb precisamente para construir esa confianza? En el fondo hay varios mecanismos que pueden hacer para esto. Uno de ellos es el que conocemos clásico hoy, en aquel momento tampoco tanto, de los reviews. Es decir, poder hacer valoraciones tanto de los anfitriones como de los invitados para poder quedarte tranquilo, ¿no? En base a las opiniones que tienes de los demás. Ellos introdujeron una mejora al proceso simplemente de rating, ¿no? de valoraciones, y es esa valoración en dos tiempos, ¿vale? Si habéis ido alguna vez en Airbnb, entonces sabéis de qué os estoy hablando, porque lo que consiste es que tú vas a poder ver lo que el anfitrión opina de ti, ¿vale? Pero solo cuando tú hayas rellenado tu valoración y viceversa. Y no vas a, como ninguno de los dos puede ver la valoración antes de rellenar la suya, pues hace que no tengas ningún tipo de prejuicio o de malintención después de haber visto cómo te valoraban a ti, con lo cual los dos son honestos, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Ese mecanismo y otros que vamos a ir viendo, como por ejemplo la verificación de las personas, es lo que hace o ayuda a que portales como estos pues vayan siendo cada vez más confiables, ¿vale? A día de hoy ya es sencillo porque todo el mundo lo conoce, pero en los primeros inicios esto era una de las cosas más complicadas de romper. Así que otra de las cosas que tenían que empezar a construir con mucha fuerza para que esto tuviera sentido es darle poder a esos anfitriones que al final no dejaban de ser sus partners, ¿vale? La gente que ponía sus casas en el portal, que es lo que ellos ofrecían, es precisamente la imagen que ellos tienen. Así que han trabajado durante todo este tiempo en construir una comunidad de anfitrión fuerte. De hecho,
desarrollan eventos basados en ellos, en los anfitriones, desarrollan meetups locales precisamente para darles a conocer, para que compartan experiencias entre ellos, ¿vale? Y también generan incluso mecanismos de gamificación para que los propios hosts o los anfitriones vayan siempre un poquito más allá. Porque en el fondo eso es lo que ellos transmiten, ¿no? Tú vas a Airbnb, coges un sitio y es eso, esa experiencia la que te vas a llevar. Entonces, en algo que lo que ellos realmente no tienen ningún control. Así que inventaron cosas como, por ejemplo, el superhost, que no es más que una etiqueta que le da realmente a los hosts les da cierto tipo de ventajas, pero que no deja de ser un ejercicio de gamificación. Para poder coger esta etiqueta, lo que necesitas es cumplir requisitos como, por ejemplo, tener una valoración general por encima del 4,8, que no canceles cosas, reservas que ya han sido hechas con un ratio, es decir, prácticamente nulo, las cancelaciones por parte del host. Tienes que tener un mínimo de estancias, claro, para que todas estas métricas tengan sentido. Y además tienes que ser una persona que conteste rápido a las conversaciones, ¿vale? No pueden pasar más de 24 horas desde que uno de tus invitados se pone en contacto contigo. Y cuando completas esta especie de scoring, pues obtienes acceso a esto que llaman los superhost, ¿vale? Y de hecho, como digo, existe hasta una comunidad y un portal donde ellos pueden colaborar, quedar y compartir sus propios trucos. Porque al final, como decíamos al principio, esto no solamente es un marketplace, no solamente es casi un ecosistema, sino que además es un mundo. Es decir, existe el SEO, como quien dice, dentro de Airbnb. Existen las técnicas para intentar posicionar tu casa dentro de un listado enorme de viviendas que ya existen, ¿vale? Así que también existen trucos y métricas que ayudan a que salgas mejor posicionado. Y empezamos con una habitación compartida, pero en todo este tiempo hemos ido creciendo. Empezaron con habitaciones privadas, casas enteras, alojamientos de vacaciones, incluso otro tipo de casas más complicadas, ¿vale? Y todavía no ha parado ahí la cosa. La verdad es que ellos mismos han madurado en muchos sentidos y en el aspecto de marca un montón más. De hecho, su claim ha ido cambiando. O sea, al principio lo que vendían era ese espacio, con lo cual lo único que estaban muy focalizados en lo que era el precio, y ahora mismo su espíritu es muy distinto, ¿vale? Ellos ahora la visión que tienen es que cualquiera al final se pueda sentir como en casa, que cualquiera pueda pertenecer a cualquier lugar, ¿no? Que haya esa especie de libertad para que sientas el mundo como tuyo y que puedas viajar y convivir con cualquiera y vivir experiencias muy distintas a las que harías en un hotel. Y todo esto ha ido cambiando y ha ido evolucionando. De hecho, acordaros cómo se llamaban al principio. La primera vez se llamaban Airbed and Breakfast. Después de ahí, cuando empezaron a tener mucho más que una habitación compartida, cambiaron el nombre y lo simplificaron por Airbnb. Pero incluso la tipografía o el logo antiguo era un logo súper feo, muy básico y casi diríamos muy de cómico o más infantil, ¿vale? Hasta que, bueno, pues deciden darle un cambio y se meten con este nuevo cambio de mentalidad a diseñar un nuevo logo. Un logo que tiene hasta nombre. Este logo se llama Velo, ¿vale? Y un poco la historia del logo que tiene Airbnb, pues nace de intentar aunar esas cuatro ideas, ¿no? Habla de personas, habla de lugares, del amor, ¿no? Que siente la gente por viajar, por conocer sitios distintos y naturalmente por la A, ¿no? Y yo imagino que para los diseñadores, pues esto tiene que ser también pues, un ejercicio brutal de síntesis. O sea, ser capaz de encontrar un logo tan básico como ese, ¿no? Y que signifique tanto, imagino que para todos al final es un gran salto porque de repente creas una marca que es súper fácil de reconocer y que es algo que además luego ha ido bañando mucho sobre los productos de Airbnb.
Los productos de Airbnb, la aplicación móvil, la aplicación web y todo lo que generan fuera destilan un montón de estilo y minimalismo, ¿no? Y este es el icono que lo representa. De hecho, parte de su transición, pues parte de una página de este estilo, esto es lo que nos recordaba hasta el 2016, en el que el centro estaba precisamente en esa primera oferta de alquiler de casas. Como veis ahí, el estilo está protagonizado por lo que se llama un hero, una imagen hero o protagonista o héroe, y un call to action, es decir, una llamada a la acción, que es la barra que veis abajo donde puedes buscar, ¿no? Metes el sitio y las fechas y automáticamente ponemos a buscar, con lo cual está muy centrado en esto. Pero después pudieron darse el lujo de simplificarlo hasta este extremo. Esto no lo puede hacer cualquiera, porque tú entras por primera vez en una página como esta y no sabes exactamente, te cuesta saber de qué va. Pero cuando ya ha conseguido el nivel de trascendencia que tenía Airbnb en aquella época, se pueden permitir el lujo de hacer algo tan básico como esto, porque ya todo el mundo tiene identificada cuál es la marca, ¿vale? Y siguen con ese lujo y se dan un capricho como homenaje o como 10º aniversario, creando su propia tipografía, ¿vale? El texto, en el fondo, es un protagonista en cualquier tipo de escenario, ya sea en el mundo físico, la cartelería, los libros, como en el mundo digital. El 80% de una aplicación es texto. Y el texto, en el fondo, es fundamental y más aún en el tipo de historias que tiene un Airbnb. Fijaros que al final hay descripciones muy largas, hay mucho contenido y aparte de unas buenas imágenes, el texto era fundamental. Tan fundamental que los textos tienen que tener unos requisitos fuertes, ¿vale? No vale cualquier cosa. Los textos normalmente, o la tipografía, perdón, ¿vale? Tenía que tener ciertos objetivos. El primero es, con esta nueva tipografía que se inventaron para ellos mismos, querían diferenciarse del resto. Querían tener una marca diferencial, ¿vale? Pero además, reconocible. Querían que cuando tú vieras algo escrito con este tipo de letra, automáticamente te sonara a algo, ¿no? Te sonara a Airbnb. Tiene que ser legible. Ellos necesitan que o todo el mundo necesita que las tipografías sean sencillas de leer y que para nosotros, cuando hagamos el esfuerzo de leer, no nos suponga ningún esfuerzo. Y para eso, al final, también, como en muchas otras cosas, existe mucha ciencia, no cualquier cosa vale. Pero todo lo que se perseguía a través de esto era precisamente transmitir esa apertura y esa comodidad o cercanía que quieren hacer. Supongo que hay mucho equipo desarrollando detrás de esto, pero incluso como proyecto, esto fue un proyecto en sí mismo de más de un año. O sea, imaginaros que se encarga a una empresa hacer este tipo de tipografía, después de hacer muchas investigaciones para ver cuál es el origen, o sea, cuáles son los propósitos que buscan, se empiezan a hacer los primeros diseños. Los primeros diseños se basan en unas pocas letras, porque rehacer una de estas pequeñas letras al final es un esfuerzo, así que en lugar de intentar abarcarlas todas, se empieza por un conjunto. Imaginaos que cogemos 20 letras de estas y a partir de aquí lo que queremos ver es cómo pega en los distintos formatos que vamos a manejar, en una aplicación web, móvil, en un texto de un libro o cosas parecidas. Si lo pones, por ejemplo, en una herramienta tipo Sketch, que es la que utilizan los diseñadores para pintar las pantallas, y solo tienes 20 caracteres, automáticamente un navegador web o un Sketch lo que hace es que tira de otra fuente más completa, ¿vale? Cuando le faltan fuentes, lo que hace es que coge la sustituta, la segunda opción. Con lo cual, tuvieron que hacerse hasta sus propias herramientas que generaran texto que solo utilizaban los caracteres que estaban desarrollados, ¿vale? Y conforme le iban añadiendo nuevos caracteres al proceso, pues se iban generando textos todavía un poco más predecibles. Si no pones textos poco realistas, ¿vale? Pues al final no puedes hacer buenos test de usuario para que te puedan ir diciendo si les gusta o no les gusta, si lo entienden o no lo entienden. Así que hasta para una cosa tan sencilla como esto, tuvieron que crearse sus pequeñas herramientas. Ese trabajo inicial de cerrar las primeras tipografías o tipos de letras les llevó prácticamente un año. Y una vez que ya tienes cerradas estas, ahora llegaba el siguiente paso, que es llevar la tipografía hasta el producto. ¿Eso qué significa? Ahora ya tienes que decidir, ya tengo la forma de la letra, pero ya tengo que decidir qué tamaño vamos a utilizar cuando nos vayamos a la web, qué tamaño vamos a utilizar cuando nos vayamos, por ejemplo, al móvil, o vamos a utilizar pues, el espaciado entre letras. Eso es lo que se conoce como el type settings, ¿vale? Bueno, haces toda esa configuración, lanzas los primeros productos
y normalmente pues, los lanzas con lo que se conoce como pruebas A y B o testing A y B, que significa que lanzo una primera versión a unas personas, lanzo la segunda versión con nueva tipografía a otras personas y voy viendo qué efecto tienen entre la persona, qué acogida tienen entre ellos, ¿vale? Y cuando ya van viendo que la nueva tipografía es mejor, se acoge mejor que las anteriores, pues das por cerrado esto y automáticamente la utilizas para todo, ¿vale? Esta tipografía todo este proceso tardó aproximadamente 18 meses en salir a producción. Esto que veis aquí son ejemplos de la nueva tipografía de Airbnb, pensada tanto para el formato físico como para los otros formatos, como puede ser también el móvil. Y la verdad es que es parte de esa elegancia que decíamos al principio que ha conseguido, ¿no? Después de los inicios, ahora mismo en muchos aspectos es un referente en diseño y usabilidad. Y el reto no acaba ahí. Como hemos dicho, el origen, o el destino de Airbnb es el global y dar cobertura a todo. Eso significa que tienen que ser muy inclusivos. Inclusivo significa que tienen que mirar mucho a cada región y a cada costumbre de la geografía. Así que una vez que has terminado con la primera versión de tu tipografía basada en alfabetos latinos, como quien dice, tienes que seguir continuando creando más caracteres para el resto de idiomas, ¿no? Y como no podía ser de otra forma, a esta tipografía pues la llamaron Cereal, ¿vale? Acordaros de aquella anécdota que contamos al principio cuando lanzaron su propia marca de cereales, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco un homenaje a ese momento, ¿vale? Cereal está disponible y como veis, bueno, pues al final no deja de ser un poco un alarde de marca, ¿vale? Y seguimos con la marca. Y otra de las cosas que distingue a Airbnb en la parte más visual son las animaciones. Las animaciones es un recurso poco utilizado a día de hoy en las aplicaciones porque es un recurso que es costoso de construir, de crear. Al final es una especie de detalle que parece poco influyente para el trabajo que lleva. Y además es que técnicamente las animaciones tenían un problema, ¿vale? Antiguamente, para hacer una animación utilizábamos, por ejemplo, los GIF animados, pero los GIF animados, como sabéis, tienen una calidad muy baja, ¿vale? Y con respecto a lo que pueden hacer, pues también pesan, o sea, no podrías hacer un vídeo complejo. La otra alternativa era crear un vídeo, los vídeos sí que son muy pesados, así que era imposible. Pero luego, con la llegada de los sistemas operativos nativos, tanto para Android como para iOS, y con la llegada del HTML5, se empezaba a poder hacer animaciones por programación, ¿vale? Ya podíamos crear círculos que se movían, etcétera, programándolo, pero es súper costoso, ¿vale? Es decir, al final estabas cogiendo a un desarrollador para crear algo muy artístico. Entonces, como recurso, había estado durante mucho tiempo reservado para unos pocos. Y, sin embargo, Airbnb lo que ha conseguido ha sido crearse su propia herramienta, en este caso se llama Lottie, que es capaz de coger vídeos o efectos o animaciones, mejor dicho, que se hacen en After Effects, herramientas diseñadas precisamente para crear este tipo de animaciones y que automáticamente exporta en un formato, en este caso de JSON, pero que puede ser interpretado por Lottie. Como veis, con esto conseguimos un siguiente nivel de calidad en sus aplicaciones porque la animación es capaz de transmitir un feedback mucho más potente de lo que puede hacer un simple texto, ¿vale? Y cubre detalles variopintos, como veis ahí, desde un simple anuncio, el cómo respondes cuando rellenas las estrellas, etcétera. Este salto de calidad se consigue precisamente por esta automatización del proceso. Lottie es un proyecto que de hecho está liberado y es open source y podemos empezar a utilizar en cualquiera también de nuestros diseños y tenerlos en cuenta para nuestros diseños. De hecho, es uno de estos proyectos que está cogiendo mucha atracción. Y terminando con la parte de marca, ¿vale? Otro de los recursos potentes que utiliza Airbnb son las ilustraciones. Ya las utilizaba desde el principio, ¿vale? Pero tampoco las estaba potenciando. Y, sin embargo, las ilustraciones, cuando tienes la capacidad de meter ilustradores en tus diseños, pues consigues que la compañía pues eleve un tono y pases del texto a
a estas imágenes que también te van a dar identidad, ¿vale? Uno de los retos que tuvieron que solventar precisamente era la inclusión. Ser capaces de pasar de estos primeros diseños que incluían en sus aplicaciones, que realmente la gente no se sentía, la comunidad global no se sentía representada por ellos, a otro tipo de tipografía que fuese mucho más, perdón, de ilustraciones que fuesen mucho más diversas, ¿vale? Este ejercicio dice también mucho de cómo funciona el Airbnb por dentro. Ellos para todo utilizan la investigación y en este tipo de escenarios ocurrió lo mismo. Antes de lanzarse a crear directamente un estilo gráfico distinto, hicieron esa investigación interna para ver qué realmente es lo que la gente le dice las ilustraciones cuando las ves. Y uno de los insights o descubrimientos que recibieron precisamente fue eso, que estaban demasiado sectorizadas esas imágenes, ¿vale? Y no incluía a todo el mundo. Y ahora ese tipo de imágenes, como si os fijáis, pues van a estar siempre muy combinadas entre todo tipo de razas para que ninguna se sienta excluida, ¿vale? Y seguimos hablando un poco de User Experience porque si hay dos cosas fundamentales que vamos a ver hoy, o tres, son precisamente cómo se apoya Airbnb en la experiencia de usuario, en los datos y en la tecnología, ¿vale? Todo lo que hemos visto va a ser uno de los ingredientes del ADN de la gente que trabaja en Airbnb. Tienen que trabajar y diseñar siempre basando en esa confianza. Es decir, el día que se pierda la confianza en cómo funcionan, en que no puedo viajar porque cuando llego al destino lo que voy a encontrar puede ser un desastre que no tiene nada que ver con lo que había encontrado, entonces todo este castillo se caerá, ¿no? Y tienen que ser siempre muy globales. Eso es lo que tienen muy en cuenta. Por eso, por ejemplo, entre sus principios utilizan el que llaman el de las 7 estrellas. Es decir, cuando tú diseñes algo, ellos lo que se plantean es, ¿cómo sería ese producto si pudieras darle 7 estrellas? Porque cuando le ponemos 5, al final lo que estamos intentando siempre es mejorar o parecernos o estar al máximo nivel del resto. Lo único que estás haciendo es equiparándote al mejor de la competencia, pero cuando te pones, cuando ya sabes lo que son 5 estrellas, intentas ir más allá, intentas poner, venga, ¿y qué tendría que hacer un producto para que una empresa, para que alguien te diera 6 estrellas o pudieran darte 7? Entonces es cuando te fuerzas a construir mucho mejor, ¿no? O a diseñar o tener mejores ideas. Esta, por ejemplo, es Katy Deer, es directora de experiencia y uno de sus trabajos, como dice ella, consiste en controlar el caos, ¿vale? Y ahora vamos a ver en qué consiste o qué quiere decir con controlar precisamente el caos. Imaginaos que cuando alguien coge y reserva un lugar, o sea, un alojamiento en Airbnb, las expectativas que se hacen sobre esto al final son altas, ¿vale? Ellos lo que quieren vivir es una experiencia, no solamente conocer un lugar nuevo, muchas veces incluso la propia casa forma parte de esta experiencia. Pero, sin embargo, Airbnb tiene una obsesión y es, nosotros de todo esto que tiene un cliente, realmente solo estamos en una pequeña parte, que es cuando él se pone a buscar, se pone a encontrar ese destino o esa casa donde quiere alojarse y cerramos nosotros el trato. Pero luego empieza el viaje y ahí nosotros no estamos. Ahí todo ocurre un montón de cosas y, de hecho, cuando esa persona termine su viaje, pues habrá terminado y seguramente no se acuerde de lo que estamos haciendo. O si se acuerda, a lo mejor se acuerda precisamente porque algo fue mal. Entonces, Airbnb tiene dos opciones, ¿no? O todos en general tenemos dos opciones, que es asumir esto, decir, oye, esto es un caos, aquí hay un montón de gente en la experiencia de viajero, hay muchos actores y muchas cosas que intervienen y nosotros no podemos hacer nada, no podemos controlarlas, o intentar ir un poquito más allá y poner de su parte para resolver algunos de estos aspectos. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que tener claro o que ellos hacen cuando empiezan los proyectos es lo que llaman tener una foto completa de todo. No se centran solo en el portal, en cómo el usuario va a buscarlos y cuál es el mejor buscador para poder encontrar lo que ellos están buscando. Empiezan a pensar de extremo a extremo, desde que empieza la necesidad hasta que termine el viaje, ¿vale? Y para ello se basaron y se inspiraron en la historia de Disney, ¿vale? Sobre todo en cómo empezó el primer largometraje de Disney, que fue Blancanieves. Con Blancanieves, hasta Blancanieves, Disney lo único que hacían eran cortos, y los cortos que tienen poca duración son más o menos manejables con una historia, pero cuando dieron el salto al largometraje, una de las cosas que inventaron precisamente para poder
tener un control sobre la historia que tenían que hacer fue inventar el storyboard, ¿vale? El storyboard, como sabéis, es todas esas secuencias o fotogramas de un viaje que haces en papel y en pequeñas ilustraciones antes de ponerte a trabajar sobre ellas, pero que te ayudan a saber y no perder cuáles son los puntos principales por los que la historia quiere pasar. Vale, pues tras conocer esto, ellos lo que hicieron fue llevarse este tipo de mecánica precisamente a sus diseños, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque en el momento que tú te pones a pensar cómo tienes que pintar a las personas, ¿vale? Estás también enfatizando mucho más con ellos que en el momento que simplemente te pones a hacer unos wireframes. En el momento que tienes que pintar cómo va a ser el momento en el que una persona va a recibir a la otra, ya tienes que poner una cara. Y cuando le pones la cara, tienes que decidir si le pongo los ojos abiertos o cerrados, una expresión de miedo o una expresión de emoción. Entonces, en ese momento te fuerzas a pensar realmente qué es lo que está pasando por su cabeza, ¿vale? El siguiente vídeo es un vídeo, entiendo que promocional, ¿vale? En el que se ve un poco esta historia de lo que ellos llamaron internamente el proyecto Snow White, es decir, el cómo llevaron los storyboards hasta el proceso de creación dentro del B&B. Lo que pasa es que este sí que me gustaría que se escuchara. Vale, entonces voy a hacer una pruebecita muy rapidita, que va a ser quitar. Me voy a silenciar. No se oye, Leo. Si no te quitas los auriculares, con el sonido que salga de tu ordenador. Ahora estás mutado tú, no te oímos. ¿Me oís? Sí. Vale, ¿y me oís igual de bien que antes? Sí, te oímos bien. Vale. Bueno, básicamente lo que cuentan en el vídeo, ¿vale? Y luego esto lo podré compartir para que lo echéis un vistazo, todo es público, es cómo empezaron a trabajar con este tipo de cosas. Y bueno, supongo que como también les va bien, pues lo que hicieron es hacer las cosas a lo grande. Así que en los primeros storyboards que se crearon, lo que hicieron fue contratar directamente a una de las personas que trabajaban en Pixar en aquel momento y que ya estaban acostumbrados, un ilustrador que estaba acostumbrado a hacer storyboards en el mundo de la animación, ¿vale? Esta persona que aparecerá ahora, se llama Nick, pues en el fondo imaginaos la primera impresión cuando llega allí y lo que le piden es que trabaje para una empresa para hacer storyboard cuando todo esto en el fondo solo venía del mundo del cine, ¿vale? Pero básicamente con esta idea lo que ellos consiguieron fue precisamente aterrizarlo hasta el nivel de detalle que ellos querían hacer y algunos insights sí que sacaron de todo esto, como por ejemplo que querían llegar más allá de simplemente posicionarse en la parte inicial del viaje. Querían cubrir muchas más cosas de las que estaban cubriendo hasta ese momento. Con esto pudieron hacer análisis de personas, ¿no? Esto es una técnica que utilizamos nosotros también mucho en Design Thinking, cuando queremos ponernos en el lugar de cada uno de ellos
Y para que no se les olvide, hasta lo tienen grabado en sus oficinas para que todo el mundo esté alineado con las sensaciones que quieren provocar en sus clientes, ¿no? Cuando digo que se les quedaba corto todo esto y que querían llegar más allá, me refiero a que lanzaron otro tipo de productos, como por ejemplo las experiencias. Aquí lo que querían hacer es que si tú viajabas hasta una ciudad, pudieras no solamente tener un sitio donde dormir, sino poder tener una experiencia como si fueras un local de allí. Lo que quieren es huir del formato típico basado en hotel y de turista, sino que pudieras estar en los mismos sitios, en los mismos restaurantes y vivir prácticamente como ellos. Si das con un anfitrión de ese estilo, será perfecto porque te ayudará a encontrar esos sitios, pero luego hay muchas otras cosas, como esta gente que vende experiencias, que lo que te dan es precisamente eso, un pack en función de cada uno de ellos para que estés compartiendo con él algo, una afición, una habilidad o una labor que él sabe realizar, desde cocinar, pasear, trekking, surf, cualquier tipo de cosas, ¿no? Así que llega un momento en que Airbnb empieza a crecer, no solamente en la parte de alojamientos, sino que empieza a dar ese salto hacia las experiencias, después se inventan las aventuras, que es una experiencia pero todavía con mucho más larga en el tiempo y con todo más incluido, el desplazamiento, el alojamiento, todo, ¿verdad? Todo esto es lo que empieza a complicar todavía más la experiencia o lo que es Airbnb. Dentro de la parte de UX, como decíamos al principio, ellos no pueden controlar todo, ¿vale? Pero en el fondo, para intentar mitigar todo ese riesgo, lo que tienen claro es esta fórmula, es decir, oye, la felicidad de nuestros viajeros o de nuestros invitados, la felicidad en el fondo es igual a la realidad menos las expectativas. Si las expectativas están más altas que la realidad, lo que se va a llevar es una frustración. Pero si conseguimos que la realidad esté a la altura de las expectativas, ¿vale? Entonces conseguiremos que la experiencia sea buena. Y para ello, todo el portal de los que alojan todo esto está relacionado precisamente con esa experiencia. Todo guía para que los primeros anfitriones sepan exactamente cómo rellenar su perfil, qué fotos tienen que seguir, qué información están buscando realmente los viajeros, para que todo el mundo esté alineado y en la misma línea. Pero igual que para las casas está todo muy basado en esas buenas imágenes, en esa buena información, para gestionar precisamente las expectativas de las experiencias, lo mejor que se les ocurre también es el vídeo. O sea, poder ver en qué consiste la experiencia precisamente con un vídeo realizado por estos anfitriones, ¿no? O sea, con lo cual estos están aprovechando al máximo todos los recursos que tienen a su alcance, ¿vale? Este hipercrecimiento que hemos dicho antes tiene en el fondo mucha ciencia y hay 5 lecturas importantes que sacamos de ellos, ¿no? que ellos cuentan. La primera es, tenemos un marketplace, como hemos dicho antes, ¿vale? Tenemos un lugar donde tenemos que hacer convivir una oferta y una demanda, pero estamos en los comienzos. ¿Cómo rompemos este huevo y la gallina? La primera etapa, el empujón, tiene que ser a mano, no hay otra forma. Allí lo que tienes que hacer es trabajar un montón en intentar que eso funcione, sea como sea. Ponerte un límite, saber exactamente cuáles son el objetivo que estás buscando y empezar a trabajar. Con el primer lugar así que empezó a funcionar, que era Nueva York, cogieron ya la experiencia como para saber que unos 300 casas en una ciudad podía ser suficiente como para que esto ya tuviera tracción, ¿vale? Así que el siguiente salto era irse lugar por lugar con todo el despegue que podían a crear y animar a todos los anfitriones a que crearan. Hacían reuniones, metían publicidad y poco a poco París, Londres, etcétera, pues fueron consiguiendo y creando estas mini comunidades hasta que conseguían rozar ese límite de las 300. Y cuando esto empezaba a funcionar solo, se iban hasta la siguiente ciudad. Y poco a poco así fueron creando ese primer volumen hasta que llega un momento en el que ya la rueda empieza a girar sola, ¿vale? ¿Qué ocurre después? Has estado tan centrado en hacer que esto avance y que crezca un poquito, ¿vale? Que obviamente no has tenido tiempo para ir pensando en los problemas. Los problemas vendrán cuando tengan que venir y ya se irán solucionando. Así que el siguiente paso que puede pasar una empresa como esta es llegar a su primer gran problema o su primera gran crisis, ¿vale?
A ellos les llegó en julio del 2011 cuando apareció en las noticias un escándalo en el que una casa que había sido arrentada a través de Airbnb sale destrozada por una fiesta que se fue de madre, ¿vale? A partir de esa noticia, que encima pues, se hizo viral, como quien dice, automáticamente empezaron a sentir cómo empezaron cancelaciones, se paraba un poco el negocio, así que ahí tenían que actuar rápido. En este caso, lo que se les ocurrió fue, pues tenemos que darle a nuestros hosters, tenemos que trabajar otra vez en la confianza que decíamos antes. Vamos a dar para los hosts, para los anfitriones, un seguro, ¿vale? Para que se queden tranquilos, que les cubra en este tipo de situaciones. Pero bueno, empezaron a buscar compañías aseguradoras que les dieran, que les diseñaran un producto para ellos y ninguna quería arriesgarse a hacer este tipo de cosas. Así que podían haberse quedado con las manos paradas y haber dicho, bueno, pues es una situación que ocurre de vez en cuando, pero bueno, lo que apostaron es por cubrir ellos mismos con sus fondos estos primeros, estos seguros, ¿vale? Y aquí tuvieron que decidir también otra gran cosa, es decir, la primera idea que se les pasó por la cabeza es poner $5.000 de seguro para cada uno de ellos, pero $5.000 en el fondo era una porquería. Así que pensaron, si lo hacemos bien. Y apostaron por sacar un seguro para host de $50.000. La acogida fue buena. Ellos en el fondo estaban pensando en, bueno, pues a continuación lo que nos toca es ponernos a trabajar en el fraude. Nos va a llegar un montón de solicitudes de pisos destrozados que van a ser fraudulentos, a ver cómo somos capaces de trabajar eso y llevar una sorpresa en el que en el fondo la cosa estuvo bastante tranquila. Con el tiempo consiguieron que aseguradoras empezaran a meter, que les aseguraran y entonces pudieron subir el valor del seguro por encima del millón, ¿vale? Así que, solventado el primer gran problema, ¿vale? El siguiente gran problema que tienen ellos es, ya esto tiene velocidad, pero como ya el modelo funciona, la tercera cosa que suele ocurrir es, nos copian. Ahora viene la competencia. Y eso ocurrió en Europa. De repente aparece de la nada una compañía, le meten 90 millones de euros, en 2 meses son 400 empleados y se ponen casi literalmente a copiar el mismo modelo. Así que ahí les toca, el siguiente consejo que comentan es, toca crecer y rápido. Te toca ser más rápido que la competencia si quieres comerles el mercado. Y es que si llegas tarde en este tipo de marketplace, si alguien ocupa el primer lugar, luego es muy difícil desbancarlo. Y ellos no querían perder la cuota de mercado que había en Estados Unidos. Así que lo que hicieron fue directamente apostar por allí. Esto estamos hablando de 2012, fue cuando abren las primeras oficinas en Europa y empiezan a tener que localizar su producto. Hay que traducirlo al alemán, hay que tener los CDNs, todo el contenido que tenemos tiene que ser rápidamente distribuible por las redes en Europa, tenemos que adaptar a la multimoneda, etcétera. Al final, eso es lo que a nosotros nos toca de lleno de los proyectos, es algo que parece obvio, ¿no? Decir, venga, saltamos de mercado, pero supone un esfuerzo tremendo, ¿no? Y mucha velocidad para ser capaz de llegar hasta antes que los que estaban llegando. Si consigues eso, pues ya has conseguido hacerte más grande que el resto y volver a marcar distancia. Así que, ¿qué es lo siguiente que ocurre? Ahora que ya somos grandes y que hemos corrido como pollos sin cabeza, lo que suele ocurrir es que hemos prestado poca atención a la operativa. Cuando antes éramos menos y teníamos menos clientes, pues los problemas los resolvíamos a mano, pero ahora que somos mucho más grandes, lo que ocurre es que se multiplican por 50 o se multiplican por 100 los problemas del día a día. Y entonces se llega el momento de aplicar la eficiencia operacional, o lo que es lo mismo. Tenemos que empezar a trabajar de forma automática. Tenemos que construir herramientas que nos permitan gestionar todos los problemas que estamos teniendo hasta ahora. Así que este hipercrecimiento empieza a llevarles al momento en el que o eres capaz de meter herramientas o a mano, con trabajo humano, ya esto no funcionaría por varias razones. Primero, porque tendrías que meter un montón de gente en poco tiempo, se pierde la cultura y en el fondo sale más caro. Así que en esa etapa de Airbnb se centran en construir herramientas. Y cuando ya tienes esto eficientado y ya puedes empezar otra vez a respirar con un poco más de calma, el quinto consejo es no pares, ¿vale? Ahora es el momento de poner foco en la experiencia, por ejemplo, de usuario. En ser capaz de prestarle atención a lo que no has podido prestar atención porque estabas corriendo y volver otra vez a los detalles, ¿vale? Es el momento de volver a captar y mantener la calidad que teníamos al principio. Vale. Bueno, pues lo que viene a continuación es precisamente los efectos de esta escalabilidad. Cuando estás en un punto en el que necesitas empezar a trabajar de una forma en el que tienes muchos equipos de desarrollo, ¿vale? Imaginaos que Airbnb puede tener más de
2.000 ingenieros trabajando, entre ingenieros y otros roles, trabajando directamente en sus productos. Y recordar que ahora los productos que estaba manejando Airbnb ya eran muchos, no solamente es el alojamiento. Necesitas nuevas formas de hacer las cosas. Los productos, como decimos, son complejos. Ahora hay un montón de aplicaciones, un montón de pantallas y todo esto necesita orden. Como sabemos nosotros también por los proyectos, aquí hay una especie de colisión entre diseño y desarrollo, ¿vale? No hablan siempre los mismos idiomas y se tienen que acostumbrar a hacer que las cosas funcionen. Que los diseños que se conceptualizan en un sitio lleguen tal cual hasta las aplicaciones. Y ese diálogo no puede ser, para que sea escalable y de verdad esa experiencia sea eternamente consistente, no puede basarse simplemente en unos buenos dibujos, en unos buenos mockups o en unas buenas imágenes, ¿vale? Porque de la imagen a lo que se construye luego al final se puede perder todo. Y es en ese momento en los que aparecen los sistemas de diseño, ¿vale? Es decir, no se puede innovar en productos si no innovas también en la forma en la que se construye. No podríamos innovar en coches potentes hoy si no tuviéramos robots construyendo los coches. Pues lo mismo ocurre con los sistemas de diseño. Los sistemas de diseño son esa pieza que une y traza todo lo que se va a diseñar desde un lado y va a permitir a los equipos de desarrollo utilizar en el otro lado para poder construir. Estoy hablando al final de cómo se construyen en base a componentes y esos componentes se van combinando para construir componentes más complejos hasta que hacen patrones. La diferencia de los sistemas de diseño, bueno, el sistema de diseño puede quedarse en un documento como el que vemos aquí, ¿vale? En el que se diseñan estos componentes, o puede dar un pasito más allá y convertirse en elementos realmente físicos, componentes que después podamos llevar directamente a nuestras aplicaciones. Y si consigues eso, entonces consigues que la compañía pueda de verdad desarrollar a otra velocidad muy distinta, ¿no? que el modo tradicional. Los sistemas de diseño ya están de moda, los estamos empezando a utilizar en muchos proyectos, pero todavía tienen mucho margen de recorrido en el sentido de conseguir de verdad que desde que alguien utiliza un sistema de diseño y te construye y te marca, por ejemplo, este componente que se compone de un título de tamaño 1 o un título de tamaño 2 y un icono, eso prácticamente vaya directamente al código de todas las plataformas que estamos hablando, porque el reto que tiene este tipo de sistemas es que tienen que dar cobertura a todos los entornos que tenemos. Recordad que estamos en web, que estamos en móvil, estamos en iOS y en Android, ¿vale? Entonces, normalmente lo que suele ocurrir es que es muy difícil mantener esa coherencia. Y para ello, como decíamos antes, para llegar hasta este sistema de diseño, en el que ya tienes todos los componentes ahí declarados o definidos y listos para utilizar, ¿vale? Hace también falta herramientas. Herramientas como, por ejemplo, esta. A ver si la podéis ver. ¿Vale? Que es una herramienta sencilla, pero que te permite configurar distintas versiones del móvil o de web, combinas los distintos componentes y puedes ver cómo quedan, ¿no? Esto da velocidad, por ejemplo, a los desarrollos. O con herramientas como como Lona, ¿vale? Que es su herramienta, que es precisamente la que permite diseñar los sistemas, ¿vale? En base a estos componentes y que automáticamente lo que tú concibes en un lado se traduce en código y se compila en el otro. Si tú, de hecho, fueras capaz de tener un sistema de diseño con estos bloques y realmente los bloques se pudieran utilizar como si fueran piezas de Lego, ¿vale? Ahora ya estamos hablando de cosas concretas. Quiero que cojas la tarjeta de alojamientos, quiero que cojas el carrusel de imágenes y quiero que cojas el título más el selector de fechas. Y alguien sin conocimientos de diseño y de programación podría combinar esos elementos y construir pantallas nuevas, ¿vale? Viéndolo un poquito más allá, si al sistema de diseño, que ya tiene todo el catálogo de componentes, le sumamos la inteligencia artificial, ¿vale? Pues puedes hacer cosas como que a partir de un boceto dibujado a mano en un papel, el sistema identifique esos garabatos, esas cajas, elija del sistema de diseño qué componente es el que estás utilizando y él solo te los combina para generar esta imagen. Esto al final lo que consigues es que en una reunión, en un momento te pones a dibujar conociendo los patrones de dibujo que hemos acordado y automáticamente la máquina ya te está construyendo directamente cómo sería la pantalla que estamos hablando, ¿vale?
Este es el tipo de diseño por el que estamos pasando a día de hoy. Nosotros veníamos en el pasado de tener un sistema en el que nos poníamos como foco pensar en el píxel perfecto. El contenido, lo que conseguíamos era tener lo que llamamos los mockups, que son fotos muy, muy impactantes en lo que tenemos, y nuestro producto es eso, una foto muy fiel a lo que queremos hacer. Ahora mismo ya estamos trabajando con los sistemas de diseño, con lo cual hablamos ya de componentes, y estos componentes llegan al código mucho antes, y lo que va a venir es precisamente lo que hemos visto antes, ¿no? Vamos a utilizar esa inteligencia artificial para que nos vaya ayudando en base a las reglas que hemos definido cómo debería ser ese componente, y si eso lo hacemos en tiempo real, vamos a poder conseguir interfaces que se personalizan realmente para cada persona, ¿vale? Y no para cada grupo de personas. Y esto lo llevan también al desarrollo con un concepto que llaman el Server Driven UI, o el diseño dirigido por el servidor, ¿vale? Que significa que volvemos un poco a los tiempos del HTML y de las JSPs o de las SPs, esa época en la que la página se montaba en el servidor, ¿vale? Ahora mismo las aplicaciones llevan toda la lógica embebida en el propio dispositivo, todas las pantallas están ahí metidas y la lógica también está ahí, ¿vale? Y lo que hace el móvil es simplemente llamar a un API para que me descargue la información nueva. Entonces, cuando yo tengo una pantalla de una casa, le pido al API la información de los datos y con los datos y las pantallas del móvil las cruzo. Lo que el término medio es justo esto, el Server Driven UI, que lo que hace es que lo que me va a dar el API no es solamente los datos de la casa, sino que me va a decir también qué elementos visuales, qué componentes del sistema de diseño necesito poner para pintar la pantalla final y se compone automáticamente en el lado del móvil. Esto les da mucha versatilidad porque permite cambiar una página, el detalle de una casa, directamente desde el lado servidor sin tener que cambiar el móvil y, por tanto, sin tener que pasar por las actualizaciones de los stores, por ejemplo. ¿Vale? Y si miramos un poco en cómo funcionan por dentro y cómo se organizan, lo que vamos a llevar es una foto parecida a esta. Ellos utilizan equipos multidisciplinares y los 4 ejes o los 4 pilares de estos equipos son diseño, la gente del dato, científicos del dato, investigadores, ingenieros y product managers. Este es el tipo de equipos que nos podemos encontrar dentro de ellos. Investigadores, ¿vale? Como Mandy Owen, son aquellas personas que se encargan de tocar el mundo, ¿vale? Lo que vamos a ver a continuación, después de los researchers, de los investigadores, es el gran impacto que tienen los datos dentro de Airbnb. Pero, como veremos después, los datos, en el fondo, no hacen más que darnos información sobre lo que nosotros construimos y medimos. Pero, como hemos dicho antes, el viaje tiene una parte online y tiene mucho de offline. Lo que hacen los investigadores es acercarse precisamente a estas personas para conocer de primera mano lo que realmente hacen, ¿vale? Si no fuera por los investigadores, no podrían tener esta visión de lo que ocurre más allá de sus aplicaciones. Y para ellos este rol es un rol fundamental. De hecho, mira, esta foto de aquí es el equipo de investigadores que hay allí, con lo cual no es un equipo pequeño. Es un equipo de gente que está embebida dentro de los otros equipos y que además tiene un rol difícil de justificar, porque nunca sabes si lo que aporta un investigador de este estilo de verdad aporta valor o no aporta valor a lo que está haciendo ese producto. Pero cuando llega un punto en el que la gente del equipo de producto echa en falta una persona de investigación para que les ayude a realmente saber si tiene sentido o se está teniendo éxito sus características, entonces es cuando ellos se dan cuenta de que efectivamente este rol tiene mucho sentido. Por ejemplo, cuando lanzaron Plus, los Airbnb Plus son el tope de gama. Estos son, como si dijéramos, casas certificadas hasta el extremo de que van personas físicas a evaluar más de 100 puntos de calidad en todos ellos. Bueno, pues diseñar un producto como Plus es un producto complejo, a su vez, porque no se pueden visitar todas las casas, con lo cual hay que meter mucha ciencia, mucha investigación, incluso muchos datos para ser capaz de hacer una buena segmentación y una buena selección de cuáles son los sitios que vamos a promocionar a Plus, ¿vale? Y aquí es donde aparecen también los científicos del dato que van a jugar un papel fundamental dentro de Airbnb. Y es que los datos para ellos son prácticamente fundamentales desde el principio. Y estamos, recuerdo, en el 2008, ¿vale? Ahora mismo decir este tipo de cosas es súper evidente, ¿no? Que las empresas y las startups tienen que ser data-centric y tienen que estar basadas en inteligencia artificial y todo eso. Pero
este hombre de aquí, Riley Newman, por ejemplo, hacerse la idea que era o formaba parte de los 7 primeros empleados que tuvo Airbnb, ¿vale? O sea, que ya desde el principio tuvieron en cuenta este tipo de datos. Algunos dicen, viendo algunos de empleados dentro de Airbnb, creen que la diferencia con respecto a otro tipo de startups, y contar rápidamente con este tipo de perfiles, está en que los fundadores no eran tecnológicos. Cuando una startup es tecnológica, le falta la modestia suficiente como para entender que puede hacerle falta un científico de datos desde el principio, porque los tecnólogos asumimos que podemos trabajar perfectamente con ese tipo de información, pero cuando vienen desde el producto, pues entonces no les da ningún tipo de reparo acudir a otros, a un científico de datos, a un CTO externo, precisamente para montar este tipo de capacidades. Así que desde los principios precisamente trabajan con los datos. Para ello los datos son la voz del usuario. Es decir, todo lo que ocurre, al final, lo tienen que aprender a través de los datos. Cuando empezaron, era muy sencillo saber qué piensa el usuario, porque, como decíamos, te vas a su casa, tienes entrevistas con ellos y aprendes. Y es fácil sacar los primeros aprendizajes con ellos. Pero cuando tienes una comunidad de millones de usuarios, es imposible hacer ese tipo de aprendizaje. La única forma de hacer o de aprender de los usuarios de forma escalable es aprender a través de su comportamiento, y el comportamiento lo tienen a través de la información. Así que para ello los científicos del dato es una figura fundamental, las tienen embebidos dentro de los equipos, su labor está muy orientada a elaborar experimentos, y para que este tipo de cosas puedan realizarlas con celeridad, se van a apoyar en herramientas como vamos a ver, y además es algo que ellos promueven para que recaiga o recale en toda o cale en toda la organización. ¿Vale? Un científico del dato en Airbnb hace 3 tipos de cosas: analítica, experimentación y algoritmos. Analítica significa que va a ser capaz de resolver preguntas a través de este tipo de información, a través de preguntas, análisis, reporting que vayan haciendo, ¿vale? Uno de los roles que tienen ellos es resolver ese tipo de dudas. El segundo es aprender precisamente qué efecto tienen las nuevas características que lanzan en base a experimentos, y saber si lo que estamos pensando va a tener un efecto positivo o no va a tener un efecto positivo, es decir, si va a funcionar o no. Y por último es utilizar los datos para crear productos mucho más complejos. Los experimentos, como sabéis, es un método científico que consiste rápidamente en: tengo un problema o tengo un reto y quiero ver cómo lo resuelvo. Para ello, diseño un experimento, ejecuto el experimento y veo cómo ha funcionado. Y a partir de ahí saco conclusiones. Si las conclusiones son buenas o no me arrojan nada, me toca volver a empezar, ¿vale? En este tipo de entornos, en lo que nos conocemos nosotros, el experimento más sencillo es lo que nos conocemos como el test A y B, ¿vale? Entonces, imaginaos, por ejemplo, que este es un caso real, que quieren sustituir el rango de precios a la hora de buscar una casa, en lugar de por números cuantitativos, por un rango. Y entonces ponen estos símbolos para saber si la casa pues, va a ser barata, muy barata, cara o muy cara. Y prueba a saber si los usuarios se sienten cómodos con esto o no. El test A-B lo que hace es que saca la prueba y vemos a ver si funciona. Por ejemplo, imaginaos que lanzamos una prueba y vemos esto de aquí, ¿vale? En el punto de la flecha donde pone que se lanza esta nueva característica, podemos medir, estamos midiendo, por ejemplo, si las reservas suben o no, y vemos en la gráfica si esto funciona o no funciona. Y en este caso, aparentemente, podríamos pensar que el efecto de la característica que acabamos de lanzar es positivo. Pero en el fondo, los experimentos no funcionan así. ¿Por qué? Porque en el fondo no puedes saber si funciona mejor o no, sino que si no hubieras hecho nada. Para saber si una característica funciona, tienes que poder compararla con el hecho de no haberla hecho. Por eso se llaman los test A y B, porque lanzas una característica, la característica solo la ve un porcentaje de las personas, el otro porcentaje de las personas sigue viendo lo mismo que antes, y comparas las nuevas personas con las anteriores, ¿vale? Lo que se llaman los sujetos que estás tratando como si fueran pacientes y les estás dando un tratamiento con respecto a los otros. Solo por la comparación entre esos dos segmentos puedes saber si tu característica funciona o no funciona, ¿vale? Y otro de los retos que tienen que saber lidiar ellos es durante cuánto tengo que probar esto. Es decir, yo lanzo el experimento, lo tengo 1 día, 2 días, 10 días, ¿vale? Eso es otro de los retos que los científicos de datos se plantean, y que al final la conclusión va a ser que va a depender mucho de cada uno de los negocios, es decir, que no hay una solución única, ¿vale?
Esto me voy a saltar porque si no me voy a entretener demasiado, pero básicamente los retos que tiene Airbnb, los científicos del dato, con respecto a muchos otros, comparación con otros, básicamente son estos. Primero, que tienen un mercado un poco más complejo al ser un mercado bilateral, porque hay efectos en red, ¿vale? Además, ellos tienen hay una fuerte estacionalidad, es decir, no es lo mismo verano que invierno, con lo cual las conclusiones que sacan en una estación realmente no las pueden extrapolar a otros. Luego, sus usuarios vienen poco en realidad a Airbnb. La gente normalmente planea sus vacaciones allí, con lo cual a lo mejor acudes al portal 1, 2 veces, 3 veces, a lo mejor a lo sumo, ¿no? Tampoco es tanto. Y el tiempo que tarda alguien en planear un viaje le puede llevar 2, 3 semanas, no continuadas, sino de picoteos que vas entrando. Picoteos que hace la gente navegando por el portal de Airbnb sin registrarse normalmente, con lo cual es muy difícil saber si tú eres la misma persona que hace 2 días estaba buscando este tipo de cosas. No es tan sencillo saber que eras el mismo usuario navegando por este tipo de cosas. Y encima lo haces desde dispositivos distintos, así que más difícil todavía tengo el ser capaz de registrarte. Esto hace que hay un principio que se conoce como el de Stuba no se cumpla. Y este principio básicamente lo que dice es, si yo tengo un experimento y el experimento, para que yo poder saber que funcione, significa que si se lo aplico a las ratas 1 y 2, las ratas que no están en el experimento, que son las 3 y las 4, no se ven afectadas, ¿vale? Entonces ya puedo comparar lo que les pasa a las ratas 1 y 2 comparado con lo que pasa con las otras. Si este principio no se cumple y por alguna razón, al haber aplicado este tratamiento a las primeras ratas, las otras ratas se vieran también afectadas, no podríamos concluir cosas. Bueno, pues ese efecto es justamente el que le pasa a Airbnb. Si yo cojo un experimento, me centro en San Francisco y digo que un conjunto de casas le voy a subir el precio un 5% y a ver qué pasa, ¿vale? A ver qué reacción hay, automáticamente no puedo hacer el experimento tal cual por una sencilla razón, y es que las casas que están al lado, que no han subido el precio, se ven afectadas, en este caso positivamente, porque los vecinos han subido el precio, con lo cual mejoro, por ejemplo, la aceptación de las casas en las que no he tocado los precios, con lo cual el experimento no funciona como suele funcionar en un laboratorio. Para ello, tiene que utilizar inteligencia artificial y con un truco, que es lo que llaman la clusterización de los experimentos. Y es tan sencillo como decir, vale, no puedo coger San Francisco y coger un porcentaje de las casas y aplicar ahí el experimento, sino que tengo que buscar 2 San Franciscos. En el San Francisco 1 aplico el tratamiento, pero en el San Francisco 2 no aplico el tratamiento. Obviamente no hay 2 San Franciscos iguales. Así que se utilizan técnicas de inteligencia artificial que se conocen como clusterización, que lo que hacen es que miran todas las ciudades e intentan clasificarlas por comportamientos muy parecidos, ¿vale? Y ahí se meten de todas las características de la ciudad, características de las casas, incluso características de las personas que buscan en esas casas. Entonces, cuando ya tienes esos clústeres, ciudades que son similares en cuanto a comportamiento, de esa forma ellos pueden lanzar los experimentos y lanzan los experimentos contra una casa, o sea, contra una región, y la comparan contra otra, ¿vale? Este tipo de cosas, al final, en Airbnb es el día a día. Un equipo que empezó pues, con esa primera persona, Ridley, en el 2008, a día de hoy tenía más de 100 científicos del dato trabajando e imbuidos en los equipos, ¿vale? La organización de Airbnb, básicamente, me voy a ir directamente a lo otro, está organizada de forma que todos los científicos del dato lo que hacen es trabajar cerca del negocio, cerca de los equipos donde realmente está el conocimiento, ¿vale? En el fondo tiene una distribución matricial porque aunque trabajan día a día con los equipos, ¿vale? Para estar vinculados y para crear productos juntos, luego tienen un reporting al área de científicos del dato, ¿vale? Que es realmente quien gestiona la carrera de todos estos profesionales, ¿vale? Voy a saltar algún punto que era también interesante, básicamente por tiempo, ¿vale? Pero lo que quería que supierais es que de todo esto que estamos contando, que al final es también público, hay mucha información pública también, tanto en su portal, airbnb.io, donde vamos a poder encontrar un montón de componentes o de librerías que podemos utilizar. Muchos de ellos están ligados a arquitectura y otros muchos están ligados a la parte de Big Data y herramientas de científicos del dato. Y además existe mucha literatura en sus blogs, ¿vale? Como por ejemplo, vamos a encontrar herramientas como Seleccionado 3, que son importantes, sobre todo las 2 últimas. Y es que
Una de las cosas que vamos a recalcar mucho hoy, que era el cuarto punto, es el de si de verdad quieres que todo esto funcione, necesitas ser muy rápido. Ellos pueden generar más de 200 experimentos al mes tranquilamente, pero para poder ser capaz de hacer esa cantidad de experimentos de forma continuada, tienes que tener la maquinaria muy, muy bien engrasada para que los experimentos no sean manuales. Y estas herramientas son las que les permiten hacer este tipo de cosas. La primera es una herramienta técnica. Básicamente es una especie de gestor de procesos que nos permite orquestar todos los pasos, ¿vale? A través de lo que se conoce como una especie de workflow acíclico, ¿vale? Quedaos simplemente que es una herramienta open source que les permite automatizar la cadena de experimentos. Es más interesante, por ejemplo, esta otra herramienta que llaman Superset. Y es interesante porque nos indica el siguiente gran salto que es que quieren hacer que toda la compañía tenga acceso a la información. Superset es una especie de tableau, ¿vale? Desarrollado por ellos mismos, que todos los empleados pueden utilizar y les permite hacer cualquier tipo de consulta y de visualización directamente sobre los datos. Cualquier persona que tenga una inquietud y que sepa manejarse un poco con este tipo de herramientas, con SQL, etcétera, puede acceder directamente a los datos y resolver sus propios problemas. Con lo cual, la cultura del dato es fundamental dentro del B&B. Igual de fundamental que tener un buen repositorio de conocimiento donde la gente pueda saber exactamente qué experimentos se han hecho, cómo se han hecho, qué resultados hay, incluso puedas acceder a ese código fuente. Entonces, este repo en el que convives tanto los papers como el código fuente como los resultados, pues es una de las piezas fundamentales que también está disponible, ¿no? Y esto ha derivado en un portal, que es el Data Portal, a partir del cual pues, puedes hacer prácticamente cualquier tipo de consulta. Puedes ir también al nivel de quién está haciendo este experimento, en qué grupo estuvieron haciendo este experimento. Les puedes seguir a tus propios compañeros para ver qué experimentos están haciendo y aprender de ellos, ¿no? Y todo esto, al final, lo que consigues es precisamente que todas las personas involucradas, marketing, diseñadores, incluso product managers, todo lo hagan pensando en el dato. Es decir, nadie saca conclusiones por intuición, sino que todo lo que se intuye se transforma en experimento y se valida directamente en producción, ¿no? De hecho, una de las responsables de Data Science, después de Relay, lo que dice finalmente, ¿no? Dos consejos o dos cosas que aprendemos de ella es, primero, un científico del dato no se mide por la inteligencia de sus soluciones, da igual lo virgueras que haya sido la solución al problema, sino por los problemas que realmente resuelves, ¿vale? Por eso es por lo que se les mide a los científicos en Airbnb. Y el segundo es, el científico del dato es un trabajador, eso tiene que ser indispensable, ¿vale? Pero el científico del dato sabio es el que es capaz también de automatizar y escalar, ¿vale? Y si decíamos que los científicos del dato hacían análisis, hacían experimentos y hacían algoritmos, ¿vale? Pues Jeff Feng es el responsable de toda la parte de Machine Learning dentro de Airbnb. Y es que en el fondo, cualquier virguería del producto que quieras hacer tiene impacto. Y ese impacto normalmente se traduce en algún tipo de algoritmo o experimento que tienes que hacer. Por ejemplo, cuando Airbnb introdujo los primeros cortes, ¿vale? Es decir, bueno, como sabéis, Airbnb ha metido mucha presión en lo que significa el mercado del alojamiento, porque al final los particulares se están sacando un beneficio y pues todos los hoteles y la gente que se dedica precisamente a esto se quejaban porque ellos al final están pagando una serie de impuestos y tienen una serie de controles que no hacen los particulares. Muchas ciudades o muchos países sacaron leyes a partir de las cuales ponían un límite. Por ejemplo, en Londres nadie puede alquilar una vivienda más allá de 90 días y si las alquilas más de 90 días, entonces ya pasas a ser un host profesional y tienes que cumplir otra serie de requisitos. ¿Qué pasó? Pues automáticamente la gente lo que hace es que se buscaba la vida. Cuando tenía una casa puesta y cumplía los 90 días, la daba de baja y automáticamente me creaba otro perfil y a partir de ahí utilizamos, esquivo esa norma, ¿vale? Porque el portal del Airbnb empezaba a controlar ese tipo de cosas. Bueno, pues automáticamente ya tienes que empezar a meter reglas antifraude, ¿vale? O simplemente, por ejemplo, cuando al tío de producto se le ocurrió que para convertir mejor a una persona que quiere alojar su casa era una muy buena idea ser capaz de ponerle en el comienzo una simple banner que le diga, mira, si alquilas este fin de semana una casa te puedes sacar 1.200 libras, ¿vale? Ese pequeño detalle por detrás
necesita un algoritmo también de Machine Learning que sea capaz de hacerte esa inferencia en base a algún dato, de dónde estás o cuántas habitaciones tienes, ¿vale? Detrás de cada característica de UX hay un algoritmo por detrás. O, por ejemplo, una de las fricciones que tienen los anfitriones es qué precio le pongo a esto. Tiene su ciencia también, porque si te quedas corto, como pasas aquí, y pones un precio bajo, garantizas de tener una ocupación de tu casa. Pero toda la franja que hay entre el precio bajo que pones y el precio de mercado lo estás perdiendo, ¿vale? Si por el contrario lo pones muy alto, pues lo que vas a conseguir es que en las épocas altas la gente pague mucho por tu piso, pero estás desperdiciando todo el resto. Bueno, pues ayudan a los hosters precisamente en su panel o dashboard interno a ser capaz de poner estos precios. Y para poder hacer este tipo de funcionalidad, vuelve a hacer falta algoritmos de Machine Learning que sean capaces de predecirte el precio en función de la temporada, de los eventos, del lugar, etcétera, ¿vale? Y así incontables aplicaciones que podemos encontrar de Machine Learning dentro de Airbnb. Precios inteligentes, búsquedas en el ranking, detección de fraude, dónde pongo, dónde invierto en marketing, clasificar el listing, es decir, clasificar bien las búsquedas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a saltar algún caso, vamos a ver un pequeño vídeo también que os contaré. Y en este caso, pues lo que vamos a ver es cómo uno de los ejercicios de los científicos del dato consiste en clasificar imágenes. Algo tan tonto como esto, ¿no? Pero si tú quieres tener un portal muy potente y quieres que la pantalla de búsqueda, cuando te muestre los resultados, sea una pantalla espectacular, no puedes hacer que las imágenes que aparezcan en esa primera versión sean aleatorias, porque entonces te puedes encontrar con que ves el baño o ves un garaje o ves otro tipo de cosas, con lo cual lo que necesitas es que algo sea capaz de distinguir dentro de una imagen si es el salón, si es una terraza o si es un dormitorio, para que de forma automática pueda ordenar las imágenes que luego vas a ver. Y vamos a tener el mismo caso de que un pequeño detalle de usabilidad que es importantísimo por detrás puede tener un trabajo gordo, como el de un equipo de científicos del dato, entrenando una máquina con cientos de imágenes para que sean capaces de reconocerlo. Y el siguiente paso de este equipo no solamente es ser capaz de clasificar una imagen entre si es salón, es comedor o es el cuarto de baño, sino que sea capaz de ver directamente sobre la cocina, por ejemplo, qué elementos hay. Si tienes tostadoras, si tienes una serie de cosas para que automáticamente todo eso retroalimente, ¿vale? Y así, cuando veas una propiedad, pues todo este contenido esté validado o verificado y bien clasificado, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues para que todo esto tenga sentido, como decíamos antes, toda la maquinaria se tiene que poner a trabajar para que esto funcione. Este es un ejemplo de lo que sería un MLOps, ¿vale? O lo que conocemos hoy como DevOps, ¿vale? O esas operaciones y desarrollo bien orquestadas para que desde que subes tu código hasta que suba a producción pueda subir sin problemas. El mismo tipo de ciencia hay que hacer a nivel de experimentos, para que desde que un científico del dato sube su experimento y vaya hasta producción, ¿vale? Todo esto se puede hacer de forma controlada. Y tan importante es para ellos el dato que lo inculcan a toda la organización, ¿vale? Tienen un plan a partir del cual todos los empleados se pueden acoger. Se llama la Universidad del Dato, ¿vale? Y a partir de ahí, cualquier perfil puede entrar y alistarse y aprender cada uno a su nivel o partiendo cada uno de su nivel hasta donde quieran llegar, ¿vale? Este tipo de iniciativas, pues lo que consigue es que la gente pueda manejarse en las herramientas que hemos visto antes, como el superset o hacer sus propias consultas y dar mucha autonomía a cada uno de los equipos. Vale, bueno, esto sin la voz pierde un poco el sentido, pero os animo a verlo después, ¿vale? Todo esto son la primera promoción de la Universidad del Dato. Este es Jack Feng, que es el impulsor de la idea dentro de Airbnb, y ellos son los que se encargan de hacer que todos colaboren. Los propios empleados dan los cursos, ¿vale? Y los otros empleados, pues, los reciben. Es fundamental, y esto sí que tenemos que empezar a verlo nosotros también en casa, que todos nuestros perfiles empiecen también a familiarizarse mucho con este tipo de
de habilidades, que adquieran habilidades analíticas, ¿vale? Y bueno, esto ha sido hasta hoy. La verdad es que muchas de las cifras que tenemos habría que revisarlas. Como sabéis, tras el coronavirus, pues Airbnb es uno de los grandes afectados por todo esto. Ya no hay actividad turística. Ellos, por un lado, pues no tenían hoteles, ¿vale? Los hoteles estarán peor que todo esto porque tienen que mantener unas instalaciones que ahora mismo están vacías, pero sí que es verdad que ellos al final estaban en pleno crecimiento. Tenían una plantilla de más de 7.000 empleados, de los cuales han tenido que hacer un despido de más del 25%. Y algunas de las cosas que dice su CEO en la carta que se puede ver es como esto, pues al final les ha hecho replantearse cosas. Van a tener que dar un parón y van a tener que volver a enfocarse en sus orígenes, ¿vale? Y dejar de diversificar por lo menos durante un tiempo, dejar de escalar en lo que estaban en las inversiones de hoteles, del lujo, etcétera, y volver otra vez a los orígenes basados en la experiencia del viaje, ¿vale? Todo esto ya se puede ir viendo cómo las experiencias se han transformado en experiencias online. Ahora se pueden seguir, pero desde casa por videoconferencia. Y se anticipa también lo que ellos creen que será el nuevo viajero, ¿no? O el nuevo invitado, que será un poco distinto a lo que era antes. Buscará alojamientos de más larga estancia, alojamientos mensuales, como se puede ver en la página de la izquierda. Las experiencias podrán ser online. Y ahora pues están poniendo mucho foco también en cómo los anfitriones tienen que ser capaces de acoger y con muchas más medidas de seguridad pues a los nuevos inquilinos, ¿no? Y wow, pensaba que me iba a quedar corto de tiempo y yo creo que al final ha sido al revés. Tengo que correr un poquito más para que tampoco quería que fuese muy, muy largo. Y bueno, no sé qué os ha parecido, si tenéis muchas preguntas o no. Realmente no soy un experto en Airbnb, no he trabajado allí, así que todo lo que os he contado hoy es visitable, ¿vale? Hay un montón de información, de hecho daría para mucho más tiempo si se investigara en cada uno de los flecos que hay. Pero bueno, espero que su historia os haya por lo menos animado, ¿no? a saber un poco más de ellos, incluso a hacer las cosas un poco distintas. Muy interesante. Súper interesante, Leo, la verdad. Muy interesante y bien expuesto, ¿eh? Bueno, no sé si bien expuesto o no, pero sí, la verdad es que el material, como está, como digo, por ahí, es agradecido, ¿vale? Abrumador, porque la verdad es que comparten mucha información. Yo creo que para los perfiles que hemos hablado hoy nos hemos enfocado mucho en UX, nos hemos enfocado mucho en científicos del dato, pero podríamos haberlo también centrado en desarrollo, ¿vale? Tenéis mucha información sobre cómo han transformado sus arquitecturas monolíticas hechas en Ruby a microservicios, aunque ellos no lo llaman microservicios, los llaman arquitecturas SOA. Para la gente de movilidad también es súper apasionante ver cómo han ido creando y virando desde desarrollos Reactive Native otra vez a desarrollos nativos. Entonces, da para mucho. Pero de todo esto, cuando yo pensé en la charla, lo que más me apetecía yo creo que era la parte de la cultura del dato. Porque yo creo que al final nos va a tocar a todos tarde o temprano ponernos en esa especie de rol. Estamos viviendo, como sabéis, una transformación. El desarrollo cada día va a ser más sencillo. Cualquiera en unos años va a poder desarrollar. Y creo que el tipo de cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer para seguir sobreviviendo van a pasar por este tipo de cosas. Diseño de producto, diseño orientado o gestionado o dirigido por el dato y saber interpretar la información del usuario para llevarlo hasta el producto, ¿no? Más que el propio desarrollo. Esa es un poco la motivación. Pues oye, muchísimas gracias porque seguir 1 hora y media sin pizzas y en remoto una charla es duro, ¿vale? Tendréis el culo ya súper duro, pero bueno. Os lo agradezco una vez más. A ti por la exposición. Muchas gracias a ti. Sí, porque estar 1 hora y media hablando sin beber un trago de agua también es jodido, ¿eh? Es verdad. Pues nada, voy a comer. Venga, Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.